Podemos considerar entonces a los glúcidos divididos en varios grupos: las osas o monosacáridos y los óxidos. Los óxidos, a su vez, los dividimos en holócidos, formados exclusivamente por glúcidos, y los heterócidos, que se encuentran unidos a moléculas de otra naturaleza. A su vez, los holócidos se dividen en oligosacáridos y polisacáridos, y dentro de los polisacáridos encontramos los homopolisacáridos, formados por un solo tipo de monosacárido, y los heteropolisacáridos, por diferentes tipos de monosacáridos. También son importantes los disacáridos formados por unidades monosacáridas diferentes, como son la lactosa y la sacarosa. La lactosa o azúcar de la leche está formada por uniones beta 1,4 entre galactosa y glucosa, aportando a la galactosa el carbono anómero y quedando libre el carbono anomérico de la glucosa. Es por lo tanto un azúcar reductor, como la maltosa y la celuliosa. En todos estos casos, el enlace que se ha formado es o glucosídico o monocarbonílico. El disacárido más abundante en la naturaleza es la sacarosa, formada por la unión entre la glucosa y la fructosa mediante un enlace alfa 1,2, es decir, ambos azúcares aportan el enlace los carbonos anoméricos, formando un enlace dicarbonílico. Queda en consecuencia el disacárido sin poder reductor o azúcar no reductor. La sacarosa es la forma en que los hidratos de carbono son transportados por las plantas y nos resulta familiar, ya que es el azúcar de mesa común. Los polímeros de glucosa con enlaces tipo alfa son la reserva energética de los organismos. La principal manera que tienen los organismos de almacenar la glucosa cuando no la necesitan es crear grandes polímeros que se acumulan en forma de gránulos en el interior de las células. Las plantas la almacenan en forma de almidón y los animales en forma de glucógeno. Las bacterias y levaduras también almacenan glucosa en diferentes polisacáridos denominados dextranos. El almidón está formado por dos polímeros, la amilosa y la amilopectina. La amilosa es un polímero lineal de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4. La amilopectina, mientras tanto, está ramificada. En este caso, las glucosas están unidas también por enlaces alfa 1,4, pero aparecen ramificaciones cada 24 o 30 residuos, y la ramificación se produce por la posibilidad de una glucosa de establecer mediante un enlace alfa 1,6 otro enlace glucosídico con una cadena de glucosas. La mayoría de las células vegetales sintetizan almidón, que se almacena en gránulos, pero es esencialmente abundante en los tubérculos, arroz y semillas. El glucógeno es el polisacárido de reserva principal de las células animales. Está muy ramificado, cada 8 a 12 residuos de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4 aparece una ramificación mediante enlaces alfa 1,6. Esto hace que sea más compacto que el almidón. Una gran ventaja de almacenar glucosa en forma de glucógeno es que de esta forma molecular tiene una osmolaridad muy reducida. Los dextranos son otro tipo de homopolisacáridos de reserva formado por condensaciones de D-glucosa a través de enlaces de alfa 1,6 con ramificaciones que se establecen mediante enlaces alfa 1,3 o alfa 1,2 y se encuentran en las levaduras y las bacterias, por ejemplo en las de la placa dental. En medicina se emplean como sustitutivos o expansores del plasma, pues están dotados de fuerte presión coloidosmótica. La inulina es un homopolisacárido de reserva en plantas que resulta de la condensación de unidades de D-fructosa a través de enlaces beta 2,1 con unas cuantas moléculas de glucosa en el extremo de la cadena. No puede ser digerida, por lo que constituye parte de la fibra de la dieta, está presente en varios vegetales de consumo habitual. Además de la función de reserva energética, hay homopolisacáridos que pueden tener una función estructural. A este grupo pertenece la celulosa, un polímero lineal de residuos de celulobiosa, donde la D-glucosa se une a través de enlaces beta 1,4. Es el principal elemento estructural de las paredes celulares de los vegetales. En los animales, la quitina es el polímero lineal estructural más importante.
Está formado por la condensación de un derivado de la glucosa, la N-acetilglucosamina, mediante enlaces beta 1,4. También es sumamente resistente. Los heteropolisacáridos o polisacáridos heterogéneos son polímeros formados por la asociación de más de un tipo de monosacárido, que al igual que los homopolisacáridos pueden alcanzar pesos moleculares muy elevados. Los heteropolisacáridos tienen básicamente una función estructural, ya que forman parte de paredes celulares, pero sobre todo son un elemento fundamental de la matriz extracelular de las células, donde junto con proteínas como colágeno, fibronectina, elastina y laminina, contribuyen a la unión de las células y a mantener la estructura de los tejidos. Naturalmente, los heteropolisacáridos consisten en repeticiones de un disacárido formado generalmente por derivados de monosacáridos. Uno de los componentes de este disacárido es un aminoazúcar, y a los polímeros resultantes se los conoce como glucosaminoglucanos, heteropolisacáridos nitrogenados o mucopolisacáridos ácidos. En este aminoazúcar suele haber además algún hidroxilo esterificado con un grupo sulfato o incluso el grupo amino puede haber reaccionado con algún ácido, como el acético o el sulfúrico. El otro componente del disacárido que se repite suele ser un ácido urónico, un monosacárido en el que el hidroxilo primario se oxida a carboxilo. El ácido hialurónico es uno de los principales glucosaminoglucanos de la matriz extracelular. Forma grandes masas moleculares superiores a 1 millón. Además ocupa un gran volumen, debido al gran contenido de moléculas de agua que contiene, unidas por fuente de hidrógeno a los grupos oxidrilo y por atracción electrostática por los grupos ácidos de glucurónico. Los enlaces glucosídicos que mantienen unido este polímero pueden ser degradados por la enzima hialuronidasa, que es secretada por algunas bacterias patógenas, lo que les confiere una mayor facilidad para invadir los tejidos. El condroitinsulfato es un glucosaminoglucano sulfatado compuesto por una cadena de disacáridos de N-acetilgalactosamina y N-ácido glucurónico alternados. El condroitinsulfato se encuentra habitualmente asociado a proteínas, constituyendo agregados de alto peso molecular, denominados proteoglicanos. Es un importante componente de la mayoría de los tejidos de vertebrados e invertebrados y está presente principalmente en aquellos que poseen una gran matriz extracelular, como los que forman los tejidos conectivos del cuerpo, cartílago, piel, vasos sanguíneos y así como ligamentos y tendones. Aporta al cartílago sus propiedades mecánicas y elásticas y le proporciona a este tejido mucha de su resistencia a la compresión. El dermatansulfato es un glicosaminoglicano que se encuentra principalmente en piel, pero también en los vasos sanguíneos, válvulas del corazón, tendones y pulmones. Se puede llamar también sulfato de condroitina B. Es un polisacárido largo, sin ramificaciones y contiene repeticiones de una unidad de disacáridos. Las unidades de disacáridos contienen azúcares modificados, N-acetilgalactosamina y ácido urónico. El heparansulfato es un polisacárido lineal que se encuentra en todos los tejidos animales. Aparece como un proteoglicano en el cual 2 o 3 cadenas de heparansulfato se encuentran adosadas en cercana proximidad a las proteínas de la superficie celular o a las de la matriz extracelular. La heparina, un glicosaminoglicano muy sulfatado, se utiliza ampliamente como anticoagulante inyectable y tiene la densidad de carga más alta conocida de todas las biomoléculas. También se puede utilizar para formar una superficie interior anticoagulante en diversos dispositivos experimentales y médicos, tales como tubos de ensayos y máquinas de diálisis renal. En la naturaleza, la heparina es un polímero con una cadena de tamaño variable. La estructura de los principales glucosaminoglicanos se diferencia en la composición tanto del aminoazúcar como del ácido urónico, en los enlaces entre ambos y en el número de repeticiones del disacárido. La presencia de grupos ácidos hace que en condiciones de pH fisiológico los glucosaminoglicanos tengan una elevada cantidad de cargas negativas que explican muchas de las propiedades de estas moléculas. Por un lado, para reducir las repulsiones electrostáticas que aparecen entre ellas, las cadenas de carbohidratos tienden a separarse, dando lugar a estructuras muy extendidas. Por otro lado, las cargas negativas permiten además la interacción de estos heteropolisacáridos con moléculas
de agua y con cationes que al quedar retenidos contribuyen a formar soluciones muy viscosas y resistentes, que constituyen la sustancia base de los tejidos conectivos. Hay otros heteropolisacáridos en cuya estructura no está presente ningún aminoazúcar y que por lo tanto se conocen como heteropolisacáridos no nitrogenados. Entre ellos se encuentra el agar, formado por agarosa y agaropectina. Es frecuente encontrar carbohidratos que se encuentran asociados a moléculas de naturaleza no glucídica, conocida como aglucona, dando lugar a heterócidos o glucoconjugados. La unión entre el carbohidrato y la glucona es una unión estable, pero no necesariamente de tipo covalente. Las estructuras formadas por los carbohidratos y proteínas se conocen como proteoconjugados, que a su vez, dependiendo de cuál sea la proporción entre ambas moléculas, se conocen como proteoglucanos si la fracción glucídica representa la mayor parte de la molécula, o como glucoproteínas si predomina la parte proteica. En los proteoglucanos, los carbohidratos que representan el 95% del peso seco de la molécula son cadenas de glucosaminoglucanos, bien del mismo o diferente tipo, unidas a una proteína de anclaje. La unión del glucosaminoglucano a la proteína suele hacerse a través de un trisacárido, galactosa-galactosa-cilulosa, que actúa como puente entre ambos. Debido a su azúcar constituyente, los proteoglucanos se localizan en la matriz extracelular de los tejidos y conservan las mismas características que los heteropolisacáridos que los forman, es decir, volumen, viscosidad, resistencia, retención de cationes. Y es por ello que una de las principales funciones de los proteoglucanos es proporcionar soporte estructural a los tejidos, en especial al cartílago y al tejido conectivo, donde forman una red gelatinosa en la que se encuentran incluidas fibras de colágeno de gran resistencia a la torsión y al choque. Por su parte, las glucoproteínas en realidad pueden considerarse proteínas a las que covalentemente se han unido carbohidratos. Los enlaces que se pueden establecer entre ambos pueden ser o glucosídicos o N-glucosídicos, y estos enlaces pueden estar catalizados enzimáticamente a través de una reacción que se conoce como glucosilación, o pueden producirse de modo no enzimático en una reacción que se conoce como glucación y que suele tener consecuencias patológicas. Los carbohidratos presentes en las glucoproteínas pueden ser galactosa, glucosa, N-acetilgalactosamina, N-acetilglucosamina, manosa, silosa, fucosa, N-acetilneuraminónico, pero no hay unidades disacáridas repetidas, por lo tanto tampoco hay glucosaminoglucanos. El número de azúcares unidos a la proteína puede ir de 1 hasta varias decenas, pero en ningún caso alcanza el tamaño de los proteoglicanos. En el organismo, más del 50% de las proteínas pueden ser glucoproteínas. Donde más abundan es entre las proteínas de la circulación sanguínea, como es el caso de las proteínas transportadoras de metales, de los factores de la coagulación de la sangre y muchos de los componentes del complemento. También pueden formar parte de las enzimas presentes en el endotelio vascular, de receptores de membrana, de hormonas. Parece ser que la presencia de carbohidratos en estas proteínas las hace más resistentes a la acción de las proteasas circulantes y contribuye a determinar la especificidad del tejido en el que se ubican. Entre las principales glucoproteínas se encuentran las mucinas, que se localizan en las células epiteliales de las vías respiratorias, del tubo digestivo y las vías reproductoras.